Ahí comienza la grabación, pero todavía no me uno. Y ahora voy a unirme como dice un amigo, al FASE. Al FASE. Al FASE. Voy a probar esta vez, voy a salir por la página que administro, por la fanpage, y lo voy a compartir en mi página. No empezamos. Ahora va a empezar, hijita preciosa. Entonces no puedo ir para allá. Si tú quieres, da lo mismo. Cuidado, mami, no me muevas la hoja. Sí. No, pues hija, si voy a empezar ahora. ¿Cómo te voy a acompañar a tu hija? Trae para acá, pues hija. Estamos enlazando. Ya. Empezando. Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa Enseñanza y Aprendizaje en Pandemia. La semana pasada estuvimos viendo el tema de profes en apuros y hoy con una novedad, algo que vivimos todos nosotros, pero que a veces no lo comentamos con las demás personas, o si lo hacemos, tenemos dudas, queremos ver qué piensan los profesionales en la materia. Apoderados en apuro. ¿Qué pasa con el papá, con la mamá, con el abuelito, la abuelita, el tío, la tía, que están ayudando en estas circunstancias tan especiales a formar académicamente a sus hijos? Hola Francesca, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias de nuevo por la invitación. Quería preguntarte, para iniciar, porque quizás algunos o algunas no vieron el programa anterior, ¿qué fue a grandes rasgos lo que vimos la semana pasada? La semana pasada estuvimos conversando sobre esta crisis existencial, crisis curricular, que incluía a los profesores en pandemia. Nosotros quedamos como en esta especie de shock curricular, y conversamos un poquitito de cuáles eran los grandes aspectos que se tenían que abordar desde los establecimientos educativos, como por ejemplo el cuidado de la salud mental de los profesores en primer lugar, y también proveerles de insumos como por ejemplo computadores, tablets, quizás un mejoramiento en el tema de los gigas, la banda ancha, para poder tener un buen desempeño laboral. Pero eso más o menos estuvimos conversando en el programa anterior. Y en estas circunstancias, eso podría ser un lado de la pantalla, pero del otro lado de la pantalla hay otras realidades, ¿no es cierto?, que son quizás tan complejas o más complejas, dependiendo obviamente de las circunstancias. Sí, de hecho, lo que nosotros vamos a trabajar hoy día va a ser otra de las aristas muy importantes, que sería cómo la información de los profesores, toda esta planificación, toda esta organización de proyectos, viaja hacia las casas y es recibida por un papá que a lo mejor no tiene por qué saber de educación, una mamá que está con teletrabajo, personas de la tercera edad que quedaron a cargo del cuidado de los niños. Entonces, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede realizar de manera concreta
esta bajada de la información desde el profesorado a los hogares. Dentro de este desafío, porque como habíamos comentado, estaba planificado todo esto para un año normal, ya los niños llevaban la mayoría una semana o 2 semanas ya yendo a clases, y de repente se suspende todo, como comentábamos la semana anterior, de manera temporal. ¿Cómo fue ese primer momento en relación a los apoderados? En general, a grandes rasgos, los apoderados creo que estuvieron en un principio con mucho miedo. Yo creo que eso ha definido un poquito la actitud de algunos, bueno, de la mayoría de los apoderados. Este miedo y ansiedad que provoca no saber si los niños van a terminar con éxito este año académico. Yo creo que también las dudas que han evidenciado los papás y han demostrado es, por ejemplo, ¿irá a terminar bien mi hijo? ¿Irá a repetir el año? ¿Irá a pasar de curso? ¿La misma va a dejar permaneciendo en el mismo nivel? ¿Qué va a pasar a nivel ministerial con esto? Todos los niños a lo mejor van a tener que volver a hacer el mismo año curricularmente hablando. Entonces yo creo que más que, bueno, también ha estado en boga el tema académico, porque en el fondo los papás siguieron pagando las colegiaturas, Los colegios privados. sí, en colegios privados, siguieron pagando colegiaturas, pero yo creo que ahí está un poquito el conflicto. De pronto los papás esperan quizás una modalidad distinta a lo que se está trabajando a nivel general, pero yo creo que ahí hay que ser más que nada pacientes. Yo sé que es súper complicado porque todos queremos rapidez, inmediatez, estamos acostumbrados a nivel tecnológico incluso a que todo sea rápido. Entonces, como nunca habíamos vivido esta situación, también los papás hemos entrado en esta crisis de no saber cómo trabajar contenidos, sin necesariamente hablando, quizás no todos manejan conceptos a nivel educativo. Entonces yo creo que los papás, la gran mayoría, al principio comenzaron con esta incertidumbre, este miedo, pero a medida que el año fue transcurriendo y que los colegios también tomaron cartas en el asunto en relación a cómo se entregaba la metodología, porque yo creo que también ese era otro temor, cómo se va a hacer este tema a distancia, cómo se va a trabajar con los niños, por ejemplo, preescolares, que se recomienda no exponer ante pantallas. Entonces, ¿cómo se hace esto ahora? Pero yo creo que ha ido mutando este temor, y yo creo que ya ahora tanto papás como profesores estamos remando un poquito más cohesionados, un poquito más colaborativamente hablando hacia el logro del objetivo, que en el fondo es terminar bien el año. Desde un punto de vista práctico, ¿cuáles son más que las aprensiones, cuáles han sido las mayores dificultades prácticas que han tenido los apoderados? Yo creo que diferentes tipos de apoderados tienen diferentes tipos de problemas. Quizás puedes contarnos en general y después algunas particularidades para que se sientan reflejados cada uno y quizás guiarlos a los que nos estén escuchando. Sí, yo creo que el problema mayor inicial es la falta de rutina. La falta de rutina es, yo creo que nuestro peor enemigo como apoderados. La falta de rutina, de hábitos, de horarios fijos establecidos, ha mermado un poquito en esta continuidad que el colegio sí provee. El colegio provee una rutina exacta, yo diría que casi sagrada. Entonces, yo creo que esa ha sido como una de las deficiencias mayores que hemos presentado, me incluyo como apoderado, porque uno se encuentra con la situación de tener teletrabajo, estar a distancia trabajando. ¿Sí? Además, no había una rutina tan establecida, hay que volver a modificar la dinámica familiar completamente, y obviamente el tema emocional es un tema que hay que trabajar independientemente que seamos
profesionales de cualquier área, yo creo que todos estamos bajo presión y bajo una presión psicológica muy grande. Entonces, como apoderados, también podríamos quizá necesitar un tipo de orientación a nivel anímico, con apoyos de profesionales. Y en ese sentido, evidentemente no todos los colegios han tenido las mismas posibilidades. ¿Qué piensas tú respecto a ese tema? Sí, efectivamente no todos los colegios a lo mejor proveen a los apoderados de este apoyo, de esta contención emocional que necesitamos nosotros también, pero hay muchos otros recursos que nosotros podemos buscar en internet y hacer uso de ellos. Hay fonoconsultas del Ministerio de Educación gratuitos, disponibles para los papás en tiempos de pandemia. La página, por ejemplo, de Educación 2020, que esta organización también es muy presente en los temas Bueno, estamos teniendo un pequeño al problema. acceder a la información a través de otras instituciones. Tuvimos un pequeño problema en la transmisión. Si nos puedes contar, a partir de que estás explicando que, por ejemplo, Educación 2020, te entregaba herramientas, si nos puedes explicar eso nuevamente porque se cortó un ratito. Sí, parece que me corté. No sé si ahora se ve. ¿Me veo o no? ¿Me veo? ¿Sí? Ya. No, lo que te comentaba es que sí, efectivamente hay muchas diferencias, lamentablemente. Volvemos al tema de las oportunidades y los colegios que quizás son más vulnerables, obviamente no van a tener quizás la misma cantidad o la misma calidad de apoyo o de contención emocional. Esperemos que sí, pero si es que no hubiese a lo mejor un acuerdo o los papás y apoderados no están muy conformes con este tema del apoyo emocional que está otorgando el colegio, o respaldándonos con otro tipo de apoyo, no solamente emocional, sino que académicamente también pueden haber otro tipo de reforzadores, talleres a los que los papás pueden acceder, talleres de didáctica, talleres de metodología, como para aprender un poquito a ser el profe en la casa, ¿no? Pero si es que el colegio no colabora a lo mejor en este sentido, uno puede acceder a otras páginas, como por ejemplo Educación 2020, como por ejemplo UNICEF. El Ministerio de Educación, sin ir más lejos, también tiene y provee de este tipo de material, que son en el fondo orientaciones para los papás y para las familias que anden buscando otro tipo de apoyo para poder entregar con mejores herramientas el tema educativo a sus hijos, que en el fondo ahora está en manos de nosotros. Entonces es mucho más grande la responsabilidad que uno siente como papá. Antes uno dejaba al niño en el colegio y uno se iba al trabajo, pero ahora tú trabajas y además estás a cargo de el éxito de tu hijo a nivel académico. Entonces es una responsabilidad muy grande y es un desgaste emocional también tremendo. Y de repente hay papás que dicen sencillamente yo no puedo. Yo trabajo todo el día, yo no puedo. Sí, mira, ahí yo creo que cada colegio tiene que tener criterio, ¿no? Yo creo que si hay papás que yo les creo completa y absolutamente que no pueden, porque están ambos, por ejemplo, con teletrabajo, o a lo mejor un papá puertas afuera, trabajando, no sé, en el norte, estoy inventando, O en la salud. y la mamá a cargo y la mamá a cargo de 4 niños. Entonces, yo les creo que hay papás que están sobrepasados, y es completamente normal. Ahora hay que tener ojo, porque el Ministerio de Educación este año promovió el tema de la priorización curricular. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los colegios no tienen que terminar a fin de año con la misma cantidad de objetivos logrados hasta el año pasado, antes de la pandemia. ¿Qué quiere decir? Que este año se pesquisó cuáles eran los objetivos fundamentales y completamente imprescindibles para que el niño pueda ser capaz de pasar al siguiente nivel, al nivel superior de curso. ¿Qué quiere decir? Que ahora el nivel de exigencia no es tal del año pasado,
Por lo tanto, el colegio tiene que proveerle a los papás de estas oportunidades, de estos remediales que van a haber de aquí a que volvamos a clase. Tiene que haber nivelaciones, tiene que haber talleres para los niños que están más descendidos. Pero ¿por qué digo ojo? Porque esta priorización curricular en el fondo respalda un poquito también a los papás que dicen, ¿sabes qué? Yo creo que ahí también tienen que saber que la priorización curricular va un poquito a apoyarnos a todos nosotros, tanto colegio como apoderados, para no morir de este año. Los objetivos que se vayan a lograr este año van a ser solamente los fundamentales. Si estamos hablando de una pandemia a nivel mundial, no pueden ser los mismos objetivos que trabajábamos ni en lenguaje, ni en matemática, ni en historia, ni... De hecho, están incluidas todas las asignaturas, todos los niveles educativos, las instituciones técnico-pedagógicas también. Entonces, todos entramos en este pack de priorización curricular. Por lo tanto, un llamado a los empleadores, a los colegios, que también se ciñan un poquito, bueno, tienen que, ministerialmente hablando, todos nos tenemos que estar debajo del alero, ¿no es cierto?, del ministerio, pero esta priorización viene a aliviar un poquito el estrés de los padres. Perfecto. Y respecto a algún área específica de desempeño que los apoderados digan, no, no, yo no puedo hacerlo, no soy capaz, me sobrepasa. Yo me imagino, no sé, por ejemplo, si me tocase tener un alumno, qué sé yo, de repente con dificultades en primero o segundo medio, matemáticas, me olvidé, ¿qué hago? ¿Qué ayuda? No sé qué tipo de cosas han escuchado. Tú estás en un colegio, obviamente estás en educación preescolar, pero quizás has escuchado también lo que pasa, la dificultad en los otros niveles, los consejos. Si nos puedes contar un poquito el panorama general y después quizás algunas particularidades. Sí, yo creo que, bueno, desde las orientaciones que se dan a nivel ministerial, como te comentaba al principio, yo creo que lo más urgente acá es tratar de bajar el nivel de estrés también y ansiedad del niño. El niño percibe que tú no te la puedes. En buen chileno voy a hablar muy coloquialmente. Los niños son muy perceptivos, entonces ellos van a saber que este contenido no lo manejas, que te sobrepasa, que te supera. Entonces lo primero es bajarle el nivel de ansiedad y decirle lo podemos lograr juntos. ¿Cómo se logra esto? Sí, se recomienda que algunos apoderados, los que puedan, los que tengan acceso, los que tengan la oportunidad de ponerle algún profesor particular a distancia, y hacer este tipo de clases a lo mejor de nivelación, o si tienen alguna duda específica, poder contactar al profesor del nivel y comentarle. Lo que yo sí he visto, que sí se hace, es clases particulares remediales, y eso se está haciendo a todo nivel, desde estimulación preescolar hasta cuarto medio. Pero lo que se recomienda sí es que si uno ve que el niño está descendido en algún área, por ejemplo matemática, sí es recomendable, para que el niño después en la vuelta a clase no tenga tanta dificultad, poder ponerle a un profesor a distancia, como es la modalidad, que sea particular, que sea específico. Sí hay otro tipo de ayudas. También hay que buscar en estas páginas que yo mencionaba al principio. Sí hay soporte para los papás que están complicados. Así que yo creo que es llegar y buscar nomás un poquito más. Sí, de hecho en la página del Ministerio de Educación está separado por año, por cada año escolar. Entonces podría, con ayuda obviamente del docente del colegio, poder resolver dudas concretas y seguir reforzando en casa. No es simple. Sí, de hecho, claro, no es simple para nada, porque independientemente que uno tenga la capacidad de leer todo lo que está ahí en la página, leer la priorización curricular, leer cuáles son los objetivos, yo entiendo que para algunos papás es chino mandarín, porque no se manejan en el área educativa. Entonces, y no tienen por qué tampoco, si depende también de la destreza de cada apoderado, pero sí,
lo que se puede hacer es buscar también redes de apoyo. Yo entiendo que ahora es difícil mantener a lo mejor los mismos grupos que teníamos antes de amistades, qué sé yo, pero sí buscar redes de apoyo mediante las mismas redes sociales, mediante WhatsApp, mediante los grupos de curso, los apoderados del curso. La idea es no estar solo y tampoco morir en el intento, o sea, la idea es buscar en el colegio primeramente un apoyo para el cual está creado este colegio, o sea, si no, no habría propósito de tener a la comunidad educativa sometida bajo este estrés mundial. Bueno, Francesca, ha sido una muy interesante conversación. Si quieres aportar algún dato final o una recomendación para el cierre. Sí, yo creo que para terminar, la recomendación como profesora y apoderada es establecer una rutina. Yo sé que ya este periodo ha sido en extremo difícil porque había que volver a crear horarios, porque hay papás que estando trabajando todo el día afuera, ahora están dentro, porque tiene que haber turnos de uso de computador, porque hay uno solo en la casa, por ejemplo. Entonces yo creo que lo más recomendable para los papás en este periodo es establecer rutinas y hábitos constantes, permanentes y sostenidos en el tiempo hasta volver a clases. Porque ¿qué va a pasar? Que los niños cuando regresen a clase, si no mantuvieron este hábito en pandemia, el regreso a clases también puede ser un foco de estrés altísimo, porque no hay ningún tipo de norma, de regla establecida. Entonces los niños también van a volver a otra situación de incertidumbre y a otra situación de ansiedad. Entonces la idea es minimizar toda esta sensación como de temor, de miedo a lo desconocido, y poder establecer en la casa horarios, rutina. A tal hora se hace esto, a lo mejor ponerla en el refrigerador, hacer un cartelito, a tal hora el papá ocupa el computador, a tal hora la mamá, a tal hora los niños, pero yo creo que es fundamental para bajar el nivel de estrés y de ansiedad, poder proveerle a los niños también estas rutinas que sean inamovibles. Eso. Bueno, fue una explicación muy buena, muy completa. Si quedan dudas, evidentemente pueden consultar en mi muro, y después la próxima semana comentamos nuevamente, o en la semana respondemos. Bueno, muchísimas gracias, Francesca, y nos veremos en aproximadamente media hora más, un poquito más, a las 20 horas, en nuestro Ahora Sí Villa Alemana, el semanal. Hasta más tarde. Sí. Gracias por la invitación. Chao, chao. Chao, chao.